Bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Pastora Nasli. Bendiciones para todos los que nos siguen en el canal de la Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios. Póngase cómodo que Dios hoy le va a hablar a su vida una palabra de parte de Dios. Amén. Y hoy vamos a hablar de vestido de toda la armadura de Dios. Y vamos al libro de Efesios 6:13 al 24. Sí, pastor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra la acechanza del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, está firme. Está pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad, vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Amén. Sí, así es. Vemos acá que el apóstol Pablo nos enseña a través de este capítulo de Efesios que diariamente nosotros vivimos una lucha espiritual. Estamos siendo atacados con dardos que envía Satanás para acabar nuestras fuerzas y fe y para debilitarnos y derrotarnos. Entonces, cuando está hablando que nos vistamos de toda la armadura de Dios, es algo espiritual, ¿sí? Esto debe ser personal, o sea, la vestidura de mi esposo en lo espiritual no me sirve a mí, claro. Ni le sirve a los que nos están viendo, porque Dios es un Dios personal también. Entonces, si la persona no se cubre, está expuesto a todos los ataques del enemigo. Entonces, cada parte de esta armadura cubre tu vida y te mantendrá ¿qué? En victoria. Entonces, vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo, que Él nos dio la autoridad a nosotros como hijos de despojarnos primeramente de esa vieja manera de vivir y nos tenemos que revestir de Cristo y parecernos a Cristo, manifestar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Por eso dice Efesios 4:22-24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, esta palabra acechanza, ¿qué significa, pastor? Proviene del griego metodia, de ahí se deriva la palabra método, estrategia. Satanás es metódico y estratégico. Claro, él trabaja con estrategia. Así es. O sea que si tú te descuidas, el enemigo está haciendo estrategia contra ti, está mirando qué método usa para atacarte, qué área débil está en ti, para él mandar sus dardos y debilitarnos. Él está en la acechanza. Por eso dice la palabra que no debemos de ignorar las acechanzas del diablo. Él está acechando a la persona y metódicamente busca la manera como entrar para derribar a la persona. Al Hijo de Dios.
Por eso dice Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces vamos a ver cada una de estas vestiduras que el Señor nos habla a través de su palabra. La primera, ¿cuál es? Acechanza proviene del griego. Ya lo leímos. Sí, estamos en el número 1. Dice la palabra de Dios en la primera parte de la vestidura, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Amén. Ceñido nuestro lomo con la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Verdad significa fiel en doctrina y conducta. Así es. Entonces también tiene que ver con las entrañas. Lomos, cuando está hablando de lomos, está hablando de las entrañas, de los órganos vitales. Y por eso vamos a ver aquí en Mateo 15. ¿Cuál es, pastor? Mateo 15, 19. 15, 19. O sea, uno de los órganos vitales que tenemos nosotros es el corazón. Porque de Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Por eso nosotros debemos ceñirnos con la verdad que es el Señor Jesucristo para guardar nuestro corazón de todo dardo de fuego del maligno. Por eso dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces también habla de lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Como dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, cuando tú y yo adoramos a Dios en espíritu y en verdad, nos estamos protegiendo la parte más íntima de nosotros, que es nuestro corazón. Porque la palabra de Dios dice que Dios busca verdaderos adoradores. No como dice la palabra de Dios que le decía al pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Tenemos que tener nuestro corazón protegido para poder que de nuestro corazón, de nuestro espíritu salga la mejor alabanza para adorar a ese Dios hermoso. Así es. Entonces, como ya sabemos que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, también Hebreos 13:8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Él nunca cambia. Como Él es la verdad, cuando nosotros mentimos, estamos abriendo una puerta ¿a quién? Al enemigo. Al enemigo, a las tinieblas. Porque Él es ¿qué? Padre de mentira. Satanás es un mentiroso. La Biblia dice que él es padre de mentira. Entonces, cuando él ataca, trae una falta de integridad en la persona. Trata de sembrar cizaña en tu mente y en tu corazón. Por eso es que debemos proteger esa parte de nuestro cuerpo y de nuestra parte espiritual, que es el corazón. Amén. Vamos a la segunda parte de la armadura de Dios que debemos vestirnos. La coraza de justicia. La justicia es la pureza del creyente. No debe de haber en nuestra vida pecado no confesado. Ciclos. Tenemos que cerrar ciclos de maldición, de pecado. Confesar esos pecados delante de nuestro Padre Celestial. Así es. Por eso dice Mateo, porque aquí está hablando del tórax, ¿sí? Que nos debemos cubrir el pecho. Sí. ¿Sí? Por eso el Señor dice, bienaventurados en Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces el enemigo, vemos acá lo importante que es cubrir el corazón, los pulmones, el estómago y los órganos vitales. Entonces tenemos que hacer un análisis, qué cosas hay guardadas en nosotros para que salgan a la luz, porque la luz es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos,
estamos protegiendo esta parte de ¿qué? Del pecho. Nuestro corazón. Y todo. Ajá. ¿Cuál sigue, pastor? Tercero, el calzado del Evangelio de la paz. Ajá. Vemos acá que hay dos, la Biblia dice, Mira lo que significa ujú, tranquilidad y reposo. Una ujú. persona tiene que estar tranquila y reposado. Así es, porque tiene al Señor Jesucristo y Él es todo, Él es la plenitud. Entonces vamos a ver acá que dice que con el apresto del Evangelio de la paz. Un soldado romano, vemos acá que la analogía que el Señor hace de la armadura de Dios, Él está comparando la armadura de Dios con un soldado romano. ¿Cómo eran el calzado del soldado romano, pastor? Eran unas sandalias. Era un calzado, parecían guayos, eran porque tenían que ser resistentes porque ellos iban por Rocas, habían terrenos rocosos. Ajá, entonces y tenía que proteger sus pies. Así es, parecían guayos. Entonces vamos a ver qué significa la palabra presto. Dice calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La palabra apresto significa disposición. Tenemos que estar dispuestos, preparados. Y también traduce por fundamento, cimiento. ¿Quién es nuestro fundamento? Cristo. Amén. Que debemos estar cimentados en la roca, que es el Señor Jesucristo. También vemos cuando dice que calzado los pies con el Evangelio de la paz. El Evangelio es que la palabra de Dios, es las buenas nuevas de salvación. ¿Cuál sigue, pastor? El escudo de la fe. Uno de los más importantes. Ay, perdón, pastor, antes de seguir con el escudo de la fe, también el Señor quiere que nosotros cubramos nuestros pies para saber por dónde debemos caminar. Y aquí en Lucas 10:19 nos dice el Señor: he aquí os doy potestad de hollar escorpiones y serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. O sea, cuando tú y yo estamos con el apresto del Evangelio de la paz, tenemos la autoridad en el nombre del Señor Jesucristo de hollar escorpiones y serpientes. ¿Significa qué? Pisotear las tinieblas, derribar las tinieblas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cierto, pastor? Ahora sí, ¿qué dijo? El escudo de la fe, uno de los más importantes de la armadura, es el escudo de la fe. ¿Cómo era el escudo de un soldado romano? Dice que medía 1,70 metros. Estaba hecho de cuero y madera para protegerse de las flechas encendidas que mandaba el enemigo. Entonces, ese escudo tenía 20 centímetros más de lo que medía ese soldado romano. ¿Por qué? Porque tenía que proteger todo el cuerpo de esos dardos que mandaban de fuego. Podía de las flechas, llegar a cualquier parte del cuerpo, ¿cierto? Entonces vemos que el enemigo manda esas flechas y pueden caer en cualquier parte. Entonces este escudo, como medía 20 centímetros más que el soldado, protegía todas las partes del cuerpo. Entonces vemos que necesitamos el escudo porque el ataque de Satanás es la duda. Él se encarga de meter duda, por eso se llama el escudo de la fe. Nosotros tenemos la certeza, la certidumbre, la confianza en Dios, que nada ni nada nos podrá hacer daño porque mayor es el que está en nosotros. Amén. O sea, cuando una persona tiene duda, ahí perdió. Ahí perdió. Ahí perdió. Por eso debemos todos los días, ¿cómo viene esa fe? Dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra Amén. de Dios. Mire, pastor, que estas flechas estaban cubiertas de veneno, las envolvían en fuego, de esta manera llegaba envenenado y envuelta en fuego, el escudo hacía que se deslizara y cayera. Entonces a veces se formaba un incendio. Entonces mire que si nosotros no estamos atentos siempre con el escudo de la fe, que es con la palabra de Dios revelada en nuestro espíritu, todo el tiempo, ¿qué va a pasar? Va a haber un peligro.
si no estamos cubiertos todo el tiempo con ese escudo. Vemos acá que en ese tiempo lo hacían que físicamente, pero aquí estamos ahora espiritualmente. Así es. Espiritualmente el enemigo manda los dardos, las flechas. Y vienen a manera de tentaciones, Amén. tentaciones sexuales, económicas, con mentiras, engaños, que son diseñados para causar caos en la vida de la persona y para destruirlo. Amén. O sea, el enemigo quiere que destruirte. Por eso hablábamos al comienzo, él está diseñando, él está haciendo estrategias. Por eso es importante que nosotros sepamos usar la armadura de Dios todo el tiempo. Claro, es amén. algo espiritual. Sí, y vamos al último. El yelmo de la El salvación. yelmo de la salvación, el quinto, yelmo de la salvación. El soldado que usaba un casco, o sea, protege la cabeza, porque los dardos del maligno podían llegar ¿a dónde? A la cabeza. En el caso de nosotros, atacan nuestros pensamientos. Claro. ¿Sí? Él envía ¿qué? Dardos de duda, pensamientos negativos. ¿Y qué pasa? Si hiere la cabeza, ¿qué pasa, pastor? Si hiere la cabeza, la persona ya... O sea, porque el cerebro es el que da las órdenes, ¿cierto? Claro. Cuando una persona le atacan en la cabeza, inmediatamente queda... No sirve. No sirve para nada, ya muere, puede morir. Ajá. Por eso en 2 Corintios 10:5, ¿qué dice, pastor? Lo tienes tú allá. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿sí ve? Aquí el Señor dice que nos debemos proteger la mente para la batalla y que el enemigo no ponga duda, porque muchas veces él va a sembrar esa duda. Dios no te ha perdonado, te trae a memoria las cosas antiguas, te hace sentir culpable. Y el Señor ya nos perdonó, ya somos nuevas criaturas. Para el pasado. En Cristo, así es. Entonces, pastor, ¿quieres decir algo más? La sexta. La espada del Espíritu. Es la palabra de Dios. Entonces, Amén. Con la palabra de Dios es que nosotros nos podemos defender. La palabra de Dios dice que es la espada del Espíritu, es un arma que Dios nos ha dado para defendernos contra los ataques del enemigo. Amén. Esa es nuestra defensa, la espada del Espíritu de Dios. Que es la palabra de Dios. Entonces, mis amados, esta era la reflexión para esta semana. Si usted tiene alguna duda, alguna inquietud acerca de este tema, nos pueden escribir. Ahí aparece en el canal de YouTube del Poder de la Gloria de Dios, debajo de esta enseñanza, en la descripción, nos pueden escribir o nos pueden llamar al teléfono que aparece ahí en la descripción, el correo, y nosotros con todo el gusto le podemos aconsejar y podemos aclarar todas las dudas, porque se hace muy corto el espacio acá. Amén, amén. ¿Sí? Entonces estamos atentos a cualquier inquietud. Muchas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendiciones y que tengan una excelente semana bendecida por Dios en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.